La Iglesia Vino Nuevo se complace en presentar la poderosa palabra de Dios que cambia nuestras vidas. Quédese con nosotros a disfrutar este precioso mensaje. Y con ustedes, nuestro pastor David Moreno. Libro de Romanos, en el capítulo 7, y estamos en el verso 7. Si usted se acuerda, hermanos, Pablo abre esta escritura en el capítulo 7 hablando sobre el matrimonio. La intención de Pablo no era y no es hablar del matrimonio. La intención de Pablo, hermanos, es hacer una analogía, es presentar el matrimonio como algo, como una ley que puede ser inquebrantable. Y empieza a decir, hermanos, que un matrimonio hay una sola manera de que puede ser quebrantado, y eso es solamente que una de las personas muera. Lo vamos a leer, véngase, hermanos, aquí en el verso 1 del capítulo 7, y lo vamos a leer, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. ¿Con quién estaba hablando? Con los judíos, porque conocían la ley. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Ok, la ley, mientras el hombre vive, la ley, hermanos, se enseñorea del hombre. Porque la mujer casada, dice, está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Note, ¿de la ley de qué? Del marido. Mientras ella se casó, hermanos, está sujeta a esa ley y no puede quedar libre. Ahora varios hermanos que tal vez han sido casados de una vez u otra van a empezar a las preguntas, ¿verdad? Hermanos, yo sé que hay muchos divorcios, han habido muchos divorcios, pero en el corazón de Dios, hermanos, nunca fue de que el hombre se divorcie. Dios nunca cambió de idea. Quien cambian de idea son las personas, Dios no. Las consecuencias siempre vienen sobre las personas, como le diré, que tienen otro matrimonio. Muchas consecuencias vienen, y eso no quiere decir que aquella persona no es salva. Después vamos a hablar sobre eso, pero lo que quiero hablar, que Pablo, hermanos, está hablando sobre una ley que se adueña de aquella persona y solamente puede ser libre a través de morir. Así que si en vida el marido se uniese, en vida del marido, perdón, se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de la ley. De tal manera, si se uniese a otro marido, no será adúltera. ¿Por qué? Porque el hombre ya murió. Así también vosotros, hermanos, aquí empieza a dar un ejemplo Pablo. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a, ¿qué dice? A la ley mediante el cuerpo de Jesucristo. ¿Quién murió? Cristo, hermanos. Y note, dice más para adelante, para que seáis otro del cuerpo resucitado de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas de la carne, porque mientras estábamos en la carne y las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber, ¿qué dice? Muerto. Mientras usted no muera, usted no está libre de la ley. Es la única manera. ¿Por qué dentro Pablo con esta analogía? Por este punto. Luego más adelante dice: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley. Ahora Pablo, y entramos, hermanos, en
el verso 7 donde nos tocaba, porque lo leí para darnos una refrescada. Muchos hombres, teólogos, expositores de la palabra, han reconocido el libro de Romanos, hermanos, como un libro, como el quinto evangelio. Lo han reconocido como el libro, hermanos, más exquisito y explícito en mostrarnos la gracia, la ley y la obra de Jesucristo. Dice que si un hombre quisiera, hermanos, entender la palabra de Dios a plenitud y no hubieran otros libros, pero si existiera el libro de Romanos, hermanos, usted entendería a un gran porcentaje de la palabra. Romanos es un libro donde nos muestra cómo conocer a Dios, nos muestra el plan de Dios y nos muestra la pobre condición de cada ser humano. Nos hace ver, hermanos, que nuestros esfuerzos humanos para llegar a Dios siempre fallan, que solo vamos a llegar a Dios a través de los esfuerzos que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y mire la pregunta entonces que hace Pablo aquí, que pues diremos, pues la ley es pecado, pregunta, porque él rápido se hace esta pregunta porque se la van a hacer. Dice, bueno, entonces yo peco porque la ley es mala. Y Pablo dice, en ninguna manera, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia si la ley nos dijese que no fuéramos codiciosos, no codiciara. Entonces la ley, hermanos, no es el problema. Pablo nos ha explicado, hermanos, que la ley no nos puede salvar. Vamos a ir aquí a Romanos 3:5 rápido. La ley, hermanos, nunca fue hecha para que el hombre, hermanos, se salvara. ¿Para qué fue hecha la ley? La ley fue hecha, hermanos, para que el hombre reconociera la condición que vive. Ningún hombre en la Biblia jamás pudo cumplir la ley, ni Moisés, ni ningún hombre, hermanos, porque vamos a ver que la ley se tenía que cumplir toda la ley. Ahorita le puedo leer un capítulo, hermano Arquímedes, perdón, Perla, usted me busca Deuteronomio, no está ahí, Deuteronomio capítulo 8, verso 1 en adelante. Hermana Cheni, por favor, 5, amén. Verso 3. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Ok, hermanos, si nuestra injusticia hace la justicia de Dios, entonces, ¿será que hay que ser más injusto uno para que la gracia de Dios sobreabunde? Tampoco, porque muchos se equivocan. Bueno, entonces la ley no me salva, puedo hacer cosas lo que me dé la gana. No, hermanos, la ley nos enseña la condición que usted tiene, y cada vez que usted ve la ley, usted se da cuenta, hermanos, que usted está tan lejos de Dios, porque la ley, hermanos, nos muestra la condición en que nos encontramos día a día. Aunque ya somos gente renovadas en Cristo Jesús, tenemos una condición deplorable, hermanos, porque la ley nos hace entender y ver cómo nosotros nos encontramos. Aquí dice Romanos, a mis Deuteronomios 8:1, por favor. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento. Perdón, ¿cómo dice? Todo mandamiento. Ok, miren, hermanos, este fue el problema de Israel. Si no venían, hermanos, un montón de maldiciones, porque tenían que poner toda la ley. Léame la hermana, por favor. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que veáis, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Gloria a Dios, ahí está bien.
La ley fue hecha, hermanos, para que se cumpliese todo. Usted me pregunta cuál hombre o cuál profeta, hermanos, cumplió la ley. No hubo ninguno. Y no pudieron vivir. De ende murieron. Nosotros, hermanos, usted, cada uno de ustedes, reconocen la ley, conocen la ley, y muchos hermanos aman la ley y deberían de amar la ley, porque la ley, hermanos, no ha sido quitada para que el hombre pueda hacer lo que quiera. No, la ley sigue vigente en nosotros, y por la ley nosotros venimos a Cristo porque nos encontramos en la condición que nosotros nos encontramos. Pablo aquí dice, yo no conocí la ley, miren, dice, verso 7, dice, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera que es codicia. ¿Cómo se da cuenta usted de su condición como vive? Porque hay una ley. Cuando los hijos son malcriados, usted sabe que hay una ley, que los hijos no deben de ser malcriados. Por la ley nos damos cuenta nosotros, hermanos, que estamos muy mal delante de Dios. En los versos, hermanos, 1 al 6 del capítulo 7 nos explica, hermanos, que el hombre es condenado, hermanos, sin morir. Tiene que morir para que haya cambios. Y ese es en el matrimonio. Del verso 7 al 13 del capítulo aquí donde estamos leyendo, hermanos, nos dice que la ley nos convence del pecado, y eso es lo que hace la ley. La gente, cuando la ley le convence que es pecadora, ¿qué hace? Empieza a justificarse. Pero el justificarnos, hermanos, no nos hace libre. Por ejemplo, la ley dice, hermanos, que el borracho no entrará al reino de los cielos. Y va a haber un gran dilema, pero Jesús tomó vino. Y empieza la gente, hermanos, con estos dilemas. ¿Qué es lo que está haciendo esta persona? Está excusándose, está justificándose. ¿Ok? Está justificando, no, pero Jesús tomó vino. ¿Y qué más dicen? Pablo le recomendó vino a Timoteo. Y empiezan a sacar, gracias hermano, a versos bíblicos, hermanos, que le dé un apoyo y una esperanza a la condición de vida. Pero hay una ley. Y aunque cambiemos, hermanos, nos lo va a cambiar. Por ejemplo, una vez venían unos tíos, hermanos, mi abuelita murió y venían, hermanos, volando ahí por el 395 y los paró un policía. Y ellos le explicaron al policía, es que vamos al entierro de mi abuelita. Y les dijo, pues, aunque vayan a un entierro, tengo que darles un ticket. Porque ya no va a ser solo un entierro, le dijo, sino muchos entierros, si no les doy un ticket a ustedes. De ahí en adelante, hermano, tuvieron que venirse despacios. Nosotros vivimos en un mundo de leyes que nos hace regirnos, hermanos, y vivir para ser mejores personas. La ley espiritual, hermanos, te hace mejor persona espiritual. Los rabinos del tiempo de hermanos de Cristo habían hermanos, habían encontrado en la ley un montón de interpretaciones, como el día de ahora. Practicaban la ley a su antojo, y usted ve, hermanos, que Jesús les alabó ciertas cosas a los rabinos de aquel tiempo, pero la mayoría de cosas, hermanos, no les alabó. Tenían leyes para todas, para lavarse las manos y muchas otras cosas, hermanos, y Dios no les alabó esas leyes. Es difícil, hermanos, entender cuál es el propósito de la ley entonces en nuestra vida cuando no leemos el libro de Romanos, el libro de Gálatas,
y el libro de Efesios. Porque entonces, hermanos, vamos a ver que la Biblia se contradice y la Biblia no se puede contradecir. El problema es, hermanos, que a veces nosotros no hemos entendido hasta cierto punto cuál es el propósito de la ley. Por ejemplo, hermanos, ¿cuántos sabían que a David se le prometió de que en su reinado iba a haber rey para siempre? ¿Verdad? Pero Dios maldijo al último rey, hermanos, que se encuentra, ya no me acuerdo el nombre, en el libro de Jeremías, y le dijo que no se iba a sentar ya ningún otro en su trono. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se echó Dios para atrás? Entonces, ¿cómo reclama Dios, Cristo, el trono de David? Si hay maldición, hay maldición. Bueno, la Biblia no se puede contradecir y Dios no se puede contradecir. En el libro de Lucas, en el libro de Mateo, encontramos, hermanos, las dos líneas de David. Encontramos la línea de José y encontramos la línea de María. Los dos son descendientes de David. Y David iba a entrar al trono, hermanos, por la descendencia de David, pero no fue por la descendencia, hermanos, de José. Y un día se los va a dar detalladamente, hermanos. Entonces, ustedes pueden encontrar gente y dice, bueno, la Biblia se contradice porque aquí maldijo, dijo que nunca más iba a sentar uno en el trono. Y entonces, ¿cómo esperamos que Cristo se siente en el trono como rey de descendientes de David? Hay problemas. Hermanos, la ley no fue dada entonces para que el hombre, hermanos, pudiera ser una persona justificada a través de la ley, porque cada vez la ley le muestra la condición deplorable, hermanos, que la gente vive. Sino la ley nos fue dada, hermanos, para que nosotros nos arrimemos a Cristo y nos acerquemos a Cristo con nuestras cargas que traemos, hermanos, y nuestras heridas que traemos. Vamos a leer unos versos. Venga aquí al libro de Hechos, por favor, capítulo 12, verso 10. Hermano, era 15:10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Cuál era ese yugo que le estaban poniendo los discípulos? ¿Cuál era? La ley. ¿Y qué les dice? Algo que ni nuestros padres. ¿Quiénes eran sus padres? Los profetas, todos los hombres. Entonces les dice, no pongan ese yugo sobre la cerviz de esas personas. Vamos a seguir. Gálatas 3:11, por favor. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Ok, entonces por la fe, por la ley, ninguno se justifica para con Dios. Cuando dice ninguno, hermanos, Pedro dijo que ni aun los padres la cumplieron. ¿Se justificaron ellos? No. ¿Cómo se justificaron estas personas en el pasado? Bueno, tenemos en el capítulo 11 del libro de Hebreos, hermanos, cómo esta gente se justificó. Por la fe. Por la fe Abraham, por la fe David, por la fe Sara, por la fe, todos estos hombres caminaron por la fe. Ahora, hermanos, la ley, Pablo trae un dilema. La ley no es mala, la ley es santa, la ley es pura. ¿Qué demuestra la ley? La ley demuestra el estándar perfecto de Dios. Que si el hombre viviera la ley, viviera los estándares perfectos que Dios quiere en nuestras vidas. ¿Y quién fue el único que vivió esos estándares perfectos? Jesucristo. Jesucristo. Mire, la ley fue incapaz de salvarnos. La ley es incapaz de decirnos estamos limpios. La ley es incapaz. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versos 3 y 4.
Porque lo que era imposible para la ley, Como dice, ¿era qué? Imposible para la ley. por cuanto era débil por la carne, Dios enviando Ok, pausa. El problema no era la ley. Gracias, hermano. El problema nunca ha sido la ley. El problema ha sido la debilidad de cada uno de nosotros. ¿Sigue, hermana? Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria a Dios. Entonces la ley se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Y gloria a Dios, hermanos, por Cristo, ¿va? Pablo no le está echando la culpa a la ley. La culpa la tiene el hombre. La ley es perfecta. Lo que él está diciendo, hermanos, es que la ley de Dios es tan divina y perfecta que lo que hace revelarnos, hermanos, la gran entonces imperfección de cada uno de nosotros. Porque la ley es perfecta. La ley demanda perfección. Usted podrá vivir un día perfecto, pero pueda usted que un día vivamos perfecto, pero mañana, ayer, usted tiene que cumplir la ley todos los días, dice la palabra de Dios. La ley, entonces, hermanos, demuestra que quedamos expuestos al pecado. Nos enseña, hermanos, claramente el condición. La ley nos demuestra, hermanos, como el espejo. Cuando usted se ve las arrugas, se ve con el greñero que se para en la mañana. Usted se ve cómo se ve de guapo. La gente ¿cómo dice? Por buena persona le dicen a usted, ay, hermana, parece de 20. Pero el espejo le dice la verdad a usted, cuánto usted es. La ley no le echa mentira. Ay, hermano, hermana, usted sí que retrocedió 20 años. Pero cuando usted dice, no, hombre. Gloria a Dios. Vamos a ver aquí en Salmos 19, 7 al 8, por favor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La ley es perfecta. Los preceptos de Jehová son perfectos. La ley entonces te quiere llevar a la perfección. ¿Y quién es esa perfección? Cristo Jesús. Gracias, hermano. Quiere llevarnos a Cristo Jesús. Ahora, ¿Cristo te ve perfecto a ti, sí o no? ¿Ah? Claro, Cristo te ve perfecto a ti, hermano, porque nosotros vamos a Cristo, hermanos, y en Cristo hemos cumplido la ley. Espéreme un poquito, usted dice, bueno, entonces está diciendo que lo cumplamos o que la cumplamos, ¿cómo está ahí? Vamos a ir a Salmos otra vez. 7:12, por favor. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente? Ok. Hermanos, la ley nos hace acercarnos a Dios. Tenemos que repetirnos. Recordemos, hermanos, ¿quién habla? Esto era un hombre infiel. ¿Quién era ese? David. David, por la ley, hermanos, necesitaba la pena capital. ¿Cuál era la pena capital? La muerte. David mereció la muerte no una vez, muchas veces. Por la ley, usted y yo, hermanos, ya no existiéramos en la tierra, porque ya nos hubieran aplicado la pena capital de Dios.
la muerte. Muchos nos recordamos del pecado que cometió David, pero no fue el único que cometió. David cometió muchos errores, muchas veces. Encontramos, hermanos, el más popular. Hay uno, hermanos, bien fuerte que tal vez mucha gente no se acuerda, hermanos, una vez que tercamente mandó a hacer un censo. ¿Y qué le dijo Dios? Que no lo hiciera. También el general le dijo, no lo hagas. ¿Y qué pasó? Por terco, hermanos, vino una gran mortandad en Israel. David cometió muchos errores. Él sabía que tenía que tener solo una mujer. ¿Cuántas mujeres tenía? Hermanos. Concubinas tenía, yo no me acuerdo cuántos, hermanos, cientos de concubinas. ¿Qué eran concubinas? Mujeres legales, o sea, amantes legales. Esposas, tenía muchísimas. ¿Cuál fue la primera esposa de David? ¿Alguien se acuerda? Mical. Lo casaron a la fuerza. Hicieron un contrato, ¿verdad? ¿Se acuerda que si mataba, Saúl daba un premio, si mataban al gigante le daba a la hija? Y tuvo a Mical. Y así, hermanos, tuvo muchas mujeres. Ahora, ¿era excepción para David? ¿La ley le daba una excepción a David? No, no le daba ninguna excepción a David. Hermanos, la ley ha sido perfecta para cada uno de nosotros. La ley es perfecta y lo que hace la ley es demostrarnos la imperfección en nosotros. Vamos a ir aquí a Hechos 22:3, por favor. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Que era un hombre, hablando, hermanos, aquí un hombre que fue instruido en la ley. ¿Está hablando mal Pablo de la ley? No. Pablo era un hombre celoso de la religión y tenía celos de Dios, acercar a la gente, pero a través de la ley. Se dio cuenta, hermanos, que eso no era la manera. Si no, no estuviera escribiendo esto, si no, le hubiera cambiado de idea. Gloria a Dios. A ver, Gálatas, por favor. Gálatas 1:13 al 14. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pausa. ¿De qué? Le dije yo de las tradiciones. ¿De qué era él celoso? Tradiciones, leyes tradicionales. Hay un montón de leyes, hay leyes que nunca van a cambiar, hermanos. Estoy hablando de las leyes, hermanos, de aquellas leyes que fueron formadas para hacer un culto a Dios. Pero hay leyes que nunca van a cambiar. Por ejemplo, la ley de no matarás. Esa ha sido ley de la vida. No desearás la mujer de tu prójimo. Esas han sido leyes para siempre. ¿Cuáles leyes estoy hablando? Las leyes ceremoniales que son para rendirle culto a Dios y que seamos mejores personas. Filipenses, por favor, capítulo 3, verso 3 al 7. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también
de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Gloria a Dios. Note, era un hombre que en la carne se podía glorificar. ¿Qué es lo que hace entonces exaltar la carne en nosotros? Cuando usted cumple algo, usted dice, yo sí puedo, porque usted no puede. La carne, cuando usted cumple la ley, mucha gente se hincha más. ¿Cuánta gente ha pasado, hermanos, que dice, yo ayuné 40 días? Y vienen, hermanos, y hasta se enrollan las mangas hasta aquí arriba, ¿va? Porque cuidadito vienen. Eso es exaltarse uno mismo. La ley nunca ha sido mala. Pero el hombre que dio justificarse dice, bueno, por la ley yo me puedo acercar a Dios y estoy mejor. Hermano, la única manera que puede estar mejor el ser humano es viniendo a Cristo. De otra manera no, hermanos. Véngase aquí por favor a libro de Mateo. Mateo, ¿qué tenemos ahí? 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué es lo que quiere la ley? Que usted sea ¿qué? ¿Cómo? Perfecto. ¿Qué quiere decir perfecto, hermanos? Ni una mancha. Ahora, ¿por qué quiere que seamos perfectos? Porque Dios es. ¿Por qué nadie pudo acercarse a Dios nunca? Porque no había perfección. Ahora, ¿qué nos hace perfectos en nosotros? La Biblia dice que en Cristo estamos nosotros completos. ¿Qué quiere decir eso? Perfectos. Entonces, hermanos, en Cristo estamos perfectos, pero procurando estar perfectos a través de los rudimentos, hermanos, jamás vamos a poder ser perfectos. Porque Dios es perfecto. ¿Y qué es lo que te perfecciona a ti, hermanos? El sacrificio de Cristo Jesús es lo que nos perfecciona a nosotros. Toda la ley se encierra, hermanos, en algo muy sencillo. Y es algo, hermanos, que nos cuesta a nosotros. Toda la ley se encierra en pocas palabras. Y en eso tenemos problemas todos. Gálatas, empecemos Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Note, de Cristo os desligáis cuando nos justificamos por la ley. De la gracia habéis caído. Hermanos, cuando empezamos a poner la ley arriba de Cristo, entonces no necesitamos a Cristo. Nos hemos desligado de Cristo. Ahorita vamos a seguir viendo, hermanos, qué es lo que hace la ley. Entonces, Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Todo lo que nosotros queremos que la gente haga con nosotros, hagamos nosotros con ellos. ¿Qué es lo que usted quiere que la gente haga con usted, hermanos? Honestamente, quítese esa palabra de a mí me da igual. Honestamente, ¿qué es lo que a usted le gustaría que la gente fuera con usted? Nadie. La gente, usted dice, a mí me gusta la gente sincera. Sea sincero usted con la gente. Me dicen la gente a mí me gusta que la gente puntual. Sea puntual usted también. O sea, a la gente le gusta que a ellos les demuestren perfección, pero ellos no demuestran para nadie. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que usted está tan mal como yo estoy mal. Todo lo malo que usted me ve a mí, lo tiene usted también.
Y todo lo malo que yo le veo a usted, también lo tengo yo. ¿Qué quisiera yo con la gente? ¿Qué quisiera usted con la gente? ¿Que lo amaran? Pues eso es lo que todo el mundo queremos. ¿Por qué no ama a usted? Yo quisiera que me amara. ¿Y por qué no amamos? Se quedó todo bien callado. Y esto que todavía no hemos continuado, espérese. Véngase a Romanos. Oiga, ponga cuidado en esto. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás. Pausita. ¿Cómo cumple la ley? Amar al prójimo. ¿Y quién es el prójimo? Dice hermana Bejal, que está a mi lado. Fácil, ¿verdad? El prójimo, aquel hermano que le para la cara a usted. El prójimo es aquel que le habla mal de usted. El prójimo es aquel, hermanos, que no le cae bien, que usted ve, hermanos, que hasta voltea la cara cuando lo ve a usted. Ese es el prójimo. ¿Puede amar? Esa es la ley. Es más, la Biblia dice que el que no ama y no perdona, ¿qué dice? Bien lo saben. El que no ama y no perdona, hermanos, el tal dice no ha conocido a Dios. Ese no sabe quién es Dios. Léamelo otra vez, hermana, por favor. ¿Desde el 8? Sí. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Hermano, ¿hace daño el amor? Hermano, ¿es malo amar a alguien? El amor, dice, no hace mal al prójimo. Cuando amamos a alguien, hermanos, es demostrarle. Mucha gente dice, yo lo perdono, y sí le amo, nomás que no le hablo. Entonces usted no habla ni ama ni nada, hermanos. Son mentiras. El tal no ha conocido a Dios. No, si yo sí lo amo. Entonces, toda la ley se encierra en amar al prójimo. El prójimo no es el que me da un regalo. El prójimo no es aquel, hermanos, que me trata bien a mí. El prójimo es aquel, hermanos, que me siento, hermanos, que la cara me hierve cuando lo veo. Que usted se siente incómodo mirarlo. Ese es su prójimo. La Biblia dice, si tu enemigo te pidiere agua, mi hermano, hay gente que odia tanto que hasta las tripas le truenan, hermano. ¡Ay! Yo conocí una hermana que me decía, me da hasta gastritis cuando veo a esa persona. Mire el odio que tienen. Cuidadito, ¿eh? ¿Sabe que usted que el odiar trae muchas enfermedades? Muchas. Y un día, científicamente y médicamente, hermanos, les quiero traer un estudio sobre eso. El no perdonar, el peor daño se lo hace usted mismo. Porque uno, hermanos, se hace un gran daño. Hermano Arquímedes, Santiago 2:8 al 11, por favor. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, pausita. A este sí, a él no. Usted no tiene que hacer excepciones. No. Léame esa parte otra vez, hermano, y continúa. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Wow. Siga, hermano. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien,
Si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Hermano, y matar no es, ahí mismo Santiago, vamos, después lo leemos. Matar no es un acto que se hace sin pensarlo. ¿Dónde mató usted primero? Su corazón, en su mente. En su mente ya le pasó el carro encima, ya le pasó el tren encima, hizo todo lo que quiso. ¿Dónde mató? Tal vez, hermanos, usted no ha matado a nadie, pero en su corazón, hermanos, ya lo hizo. Por el odio, por no perdonar, por todo eso, hermanos, estamos condenados en la ley. Marcos 12, 31 al 33. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Pausa. No hay otro mayor mandamiento que este. ¿Quiere cumplir la ley? Ame a su hermano. Sigue, hermana, por favor. 32. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Oiga lo que dice Marcos: es más que todos los holocaustos y sacrificios. ¿Cuál es el mejor agrado para Dios? Cuando usted se quita ese odio de su corazón, cuando usted se quita ese peso de su corazón, cuando usted debe perdonar de corazón, hermano, entonces Dios se agrada y está cumpliendo la ley. Ahora, sobre la ley hay un problema, hermanos, y traigo esto. Mire, ¿qué significa, hermanos, que Jesús cumplió la ley, pero la abolió? Este verso, hermanos, ha causado muchos problemas a muchas personas. En la narrativa de Mateo, hermanos, donde se encuentra lo que comúnmente conocemos como el Sermón del Monte, Jesús dijo esto. Y este es lo que le ha traído muchos problemas a muchas personas. Dice: no penséis que yo he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Mateo, hermanos, 5, 17 al 18. Mucha gente dice: Jesús dijo que él vino a cumplir la ley, y si Jesús cumplió la ley, entonces nosotros estamos obligados a cumplir la ley. ¿Okay? Vamos a ver. Con frecuencia es discutido que si Jesús no obrogó la ley, entonces aún debe ser obligatorio, de acuerdo a ellos, sus componentes, tales como guardar el sábado, aún debes estar vigente, tal vez junto con otros muchos elementos de la ley de Moisés. Su posición está basada, hermanos, en un malentendido de las palabras y la intención de este pasaje. Hay muchos maestros ¿cómo le diré? Tal vez mal compuestos y no han entendido. ¿Por qué? Porque si Jesús dice una cosa y Pablo dice otra, entonces la escritura es un desastre. Algo está mal aquí. Cristo no estaba sugiriendo aquí que la naturaleza obligatoria de la ley de Moisés permaneciera vigente para siempre. Tal visión sería contraria a todo lo que aprendemos de la armonía del Nuevo Testamento. Entonces estaría contrario a todo esto. Vamos a leer estos versos, por favor.
a Romanos 10:4, por favor. Porque el fin de la ley es Cristo Pausa. para Hay un fin, porque el fin de la ley es Cristo. ¿Qué le llaman a eso? Nuevo pacto. Siga, hermana, por favor. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces, este verso está contradiciendo la idea de lo que creen de que Jesús dijo que habría que seguir cumpliendo la ley. Gálatas 3:23 al 25, por favor. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Pausita, hermanos. ¿Qué es lo que hizo la ley? La ley, dice, fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Qué hace la ley? La ley es alguien que te lleva a Cristo. Esa es la intención de la ley. La ley es llevarnos, es un tutor, nos lleva a Cristo. Sigue, hermano, por favor. A fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ya no estamos bajo el ayo. ¿Y quién es el ayo entonces? La ley. ¿Qué pasaría con ese verso? Está contradiciendo a Cristo. Efesios 2:15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados. Pausita, hermana. ¿Qué hizo Cristo? Dice aboliendo en su carne. Ahorita vamos a llegar a eso. Siga, hermana, por favor. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Gloria a Dios. Haciendo un nuevo. Consideremos los siguientes puntos. Mire, la palabra traducción como obrogar o abolir tiene un especial significado en este estudio. Es traducción del término griego que se dice catalú, ¿sí? No eran catalanes, ok, para catalú. ¿Qué literalmente significa? Derribar. La palabra se encuentra 17 veces en el Nuevo Testamento. Es usada cuando se habla, por ejemplo, de destrucción del templo judío por los romanos y de los desintegración del cuerpo humano cuando muere. El término puede llevar al extenso significado de derrocar, y sigue, inutilizar, privar de éxito. Todo eso significa, en el griego clásico se usaba en relación con la institución de la ley también, para transmitir la idea de invalidar. Esos versos hablan, hermanos, son ejemplos que está hablando en el griego. No los vamos a leer, si usted quiere copiarlos, porque si no, no voy a terminar esto, hermano, y quisiera terminarlo hoy. Estos son de las partes donde habla de derribar el templo y cosas así por el estilo. Este sí lo vamos a leer. Es especialmente importante, hermano, notar cómo es usada esta palabra. Vamos a Mateo 5:17, por favor. No penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ok, viene la explicación. En este contexto, abrogar es usado como lo opuesto a cumplir. Cristo vino no para abrogar, sino para cumplir. El significado de Jesús no vino a este mundo con el propósito de actuar como un oponente de la ley. Su objetivo no era evitar su cumplimiento, más bien él la respetaba, la amaba, la obedecía y la llevó a cabo su cumplimiento.
Él cumplió las leyes proféticas pronunciadas con respecto a Él mismo. ¿Cuáles son las leyes entonces que Él vino a cumplir? Las leyes que hablaban de Él mismo. Véngase aquí a Lucas, por favor. Lucas y Gálatas, Lucas 24:44. Cristo cumplió con las demandas de la ley mosaica, la cual ordena una obediencia perfecta, si no se aplica una maldición. Y Cristo no pudo ser maldito, Él cumplía. Lucas entonces 24:44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, ¿a qué vino Cristo cuando dice que a cumplir la ley? La ley que estaba escrita de Cristo en Él, hermanos. Véngase Gálatas, por favor, 3:10 al 13. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho que nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces la ley se cumplió en Cristo y Cristo vino a cumplir la ley. No sé si me entiende, ojalá usted me vaya entendiendo. En este sentido, hermanos, el divino diseño de la ley siempre tendrá un efecto duradero, siempre realizará el propósito para lo cual fue otorgado. Cristo vino a cumplir la ley que estaba diseñada y Cristo tenía que cumplir esa ley, hermanos. Pero el que no vive por la ley, maldito aquel el que no obedezca toda la ley. Okay. Ahora, Cristo muere por nosotros como un maldito, no porque no cumplió la ley, sino porque le aplicaron una ley de condenación, y esa condenación estaba sobre nosotros. Y es lo que habla Pablo aquí, que solamente por la muerte de Cristo nosotros podemos tener ahora, liberarnos de la ley y acercarnos a Cristo, mientras estamos obligados por la ley vivir en la ley. Pero si nosotros no nos hemos, hermanos, ¿cómo se llama? Muerto, entonces no podemos vivir la gracia de Cristo. Usted no se puede divorciar de la ley, tiene que morir para poderse casar con Cristo. Esa es la idea que estaba presentando Pablo. Sin embargo, hermanos, si la ley de Moisés tuviera la misma relación con el hombre en la actualidad, en términos de su condición permanente, como la tenía antes de que Cristo viniera, entonces no fue cumplida y Jesús fracasó en lo que vino a cumplir. Por otra parte, si el Señor cumplió con lo que vino a realizar, en Él se cumplía la ley, entonces la ley ya fue cumplida y ya no es hoy una institución legal permanente. Más aún, si la ley de Moisés no fue cumplida por Cristo y por lo tanto permanece como la imposición de un sistema legal para el presente, entonces no es obligatorio solo parcialmente, más bien es un sistema totalmente obligatorio. No se puede cumplir parcialmente, tiene que ser totalmente obligatorio. No se puede cumplir solo una parte. Perdón. Jesús dijo claramente que ni aún una tilde, son cosas que tienen significados, hermanos, tal vez en el español todavía no, pero en el hebreo y en el griego, hermanos, tenían mucho que enseñaron. La representativa de la marca más pequeña de las escrituras hebreas. Pasaría hasta que no toda fuera cumplido. Consecuentemente, nada de la ley estaba destinada a fracasar. La ley nunca ha fracasado. Hasta que hubiera sido cumplida totalmente su propósito,
Jesús cumplió la ley, Jesús cumplió toda la ley. No podemos decir que Jesús cumplió con el sistema sacrificios, o sea, que hacían la ley, pero que no cumplió con las otras aspectos de la ley. O Jesús cumplió con toda la ley o no la hizo o no lo hizo. Lo que significa la muerte de Jesús para el sistema del sacrificio también lo fue para los otros aspectos de la ley. Jesús cumple toda la ley. Mateo está diciendo, yo no he venido a abolir la ley, yo he venido a cumplir, y cumplió la ley, y en Jesús se cumple la ley. Hermanos, si esto nos trae problemas para entender, jamás entonces entraría Efesios, jamás entraría el libro de Romanos, jamás entraría en vigencia, hermanos, el libro de Gálatas, porque entonces, hermanos, contradicieran lo que Jesucristo nos está diciendo. Gloria a Dios. Vamos a ir al verso 8. Gloria a Dios. Dice, mas el pecado, tomando por ocasión el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Hermanos, el pecado tomó ocasión por el mandamiento. El pecado, hermanos, hierve en nosotros porque nosotros conocemos la ley. Pero eso no quiere decir, hermanos, que usted no sabe cuando usted está mal, cuando no conoce la ley. Pablo nunca deja, hermanos, nada fuera. ¿Se acuerdan? En el capítulo 1 dice que conscientemente el hombre sabe cuándo está mal, aunque no conozca la ley de Dios. En el corazón Dios puso una ley en cada uno de nosotros. Y aunque usted no sepa leer la Biblia, usted sabe cuando usted está mal. Usted sabe, hermano, cuando anda agarrando las uvas ahí y comiéndoselas, ¿verdad? Y en la tienda y no las paga. Lo que quiero decirle es esto, hermano, ellos saben que está mal. Ahí pues no lo pueden revisar. A veces le revisan las bolsas a uno cuando sale. Y ahí mismo que le revisan la panza, ¿va? No le van a encontrar nada. Gloria a Dios. El pecado, hermanos, nos hace ver a nosotros la condición que nos encontramos. Cualquier secreto que usted tenga, hermanos, en el hombre, cualquier secreto que la vida tenga en nosotros, tal vez no la sabe el vecino, tal vez no la saben los hijos, la esposa, el esposo, pero usted sabe que usted está mal, porque hay una ley que nos dice nuestra condición de vida. Cuando dice, hermanos, por ejemplo, un rótulo que dice no pise el pasto y ponen tal vez un cordel, o no pise ahí, hermanos, porque acaban de echar cemento, eso es una ley. Pero el hombre como que le da ansias desde chiquito. Al niño usted le dice no hagas esto, y ¿qué es lo que hace el niño? Los niños, hermanos, andan poniendo tapones uno en las cosas de electricidad, porque le dice uno no metas. Una vez al Moses travieso, hermano, le decíamos no vayas a hacer nada. Un día, hermano, metió las llaves, ¡pum!, quedó negro, solo los ojos le blanqueaban, hermano, el pelo todo quedó. Yo pensé que se había quemado, en serio, pero fue una explosión, hermano, ¡pah!, y quedó, hermano, y ciego porque no miraba en ese momento, y los pelos parados, hermano, y temblando a cada rato. ¿Duró cuántos días? Así como que temblaba, hermano, del shock que le dio ahí. ¿Serio? Había unas lucecitas de una vez que tenía, hermanos, y le decían no toquen esas luces porque están calientes. Viene el Moses, hermano, y pega el grito que se quemó. Y venía David, hermanos, y dice yo la quiero tocar, que no ves que se quemó pero yo la quiero tocar. Y mi esposa, que no, pero que yo quiero. Déjalo que toque, déjalo. Y toca, hermano, pega el grito. Ay, me quemé. ¿Por qué no me dijiste? Te dije, pero tú dijiste que así tocara. Los niños no son diferentes a nosotros.
¿Por qué viene tarde al servicio la mayoría de ustedes? Ustedes saben que el servicio empieza a las 7. Algunos algún día tienen algún atraso. Todos los días no lo creo. Yo creo que voy a hacer como le decíamos a esa persona. No venga a las 7 para que venga a las 6:30, tal vez así, ¿verdad? Fíjese que el ser humano es así. Cuando ve el pasto, hermano, le dan ganas de patearlo. Cuando ve el cemento, voy a dejar las manos aquí y voy a escribir. ¿No es así el ser humano? No pase, restringido. Ahora, hermanos, cuando estaba ahí el río crecido, vi a varios hermanos tomando fotos. Ojalá sepan nadar estos hermanos, decía yo, porque decía que no pasaran y ellos tomando video. Ay, Dios mío. Y ahí decía que no se acercaran, y las noticias que no se acercaran. ¿No somos necios, hermanos? Y lo peor que ni nadar saben muchos de ustedes. Y ahí estaban tomando el video. Mira, mi esposa me da, mira los hermanos. Dice 35. ¿Y a cuánto va usted? Somos arrevesados. Eso es lo que dice la ley, dice una cosa, pero nosotros decimos otra cosa. Y ahí va usted por el espejo y viendo para todos lados a ver si ve la policía, hermano, porque va como a 50, va. Su conciencia está mal. Y otros hasta radares se compran, va, para que ¿cómo se llama? Detectar al policía, para que no lo cache. Hermano, esa es la condición del ser humano. La ley nos dice no hagas y lo hacemos. Pero ¿qué nos pasa cuando lo hacemos? Cuando están jugando los hermanos de maquinitas, están, no vendrá por ahí el pastor. La conciencia. La conciencia. Conocí a un pastor, hermanos, que tenía cervezas en su casa y para que no se las vieran, cuando uno iba, hermano, le aventaba todas las verduras encima. Y le echaba los tomates, el chile y todo, hermanos, ahí arriba a las cervezas. Tal vez habrá algunos hermanos por aquí que hacen lo mismo, ¿va? Va a venir el pastor, escondan todo, metan. Eso no te hace ser no borracho, tú sigues siendo un borracho. No importa que lo escondas de las demás personas. La ley es la ley. Amén. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia Cristiana Vino Nuevo les da las gracias por escuchar este precioso mensaje. Esté pendiente de los próximos mensajes. Esperamos les sea de mucha edificación. Y recuerde que si usted se encuentra en Reno, Nevada, nos puede visitar en el 2400 West 7th Street. Bendiciones para usted que nos escucha.